Bueno, en este tutorial vamos a platicar sobre el uso de los checkbox en Qt Creator. Yo ya tengo un proyecto creado donde voy a agregar 3 checkbox y les voy a colocar este nombre. Y adicionalmente voy a utilizar una etiqueta para desplegar diferente información. Para aprovechar el video voy a colocar a esta etiqueta un frame del tipo box y voy a habilitar la política de tamaño mínimo que se encuentra bajo la categoría de geometría. Voy a decirle que el tamaño mínimo van a ser 500 por 100 píxeles. Con la tecla control voy a seleccionar los 4 elementos y voy a habilitar un layout. Esto nos va a permitir poder organizar fácilmente y alinear fácilmente todos los componentes. Adicionalmente a mí me gusta remover lo que son las barras de status y las barras de menú para que quede una terminal más limpia. La característica principal del checkbox es de que podemos seleccionar más de un checkbox a la vez. Yo tengo la agrupación de los 3 checkbox y el checkbox puede habilitarse a través del monitoreo de una señal, como podría ser el cambio de estado. Lo puedo tratar como un botón, como si fuera un botón con estado booleano, o simplemente pues saber cuál es el estado que cambió. En este caso vamos a ver la diferencia entre click ball y el change state. Entonces voy a seleccionar primero lo que sería abstract button click, y en teoría este programa nos va a dar a través de la variable checked la condición del checkbox, de tal forma que si la variable checked es verdadera, esta es una variable local, pues yo puedo hacer diferentes acciones. En este caso voy a decirle que establezca el texto en la etiqueta correspondiente. Entonces voy a usar la clase setText para saberles indicar al usuario pues que pasó cierta información, ¿no? Por ejemplo, opción 1 habilitada. Caso contrario, puedo escribirle que establezca otro texto diferente, como por ejemplo opción 1 deshabilitada. Corro la aplicación y lo comprobamos. Si selecciono el checkbox me dice opción 1 habilitada, si lo quito opción 2 deshabilitada. Y bueno, vamos a ver la otra opción, que sería con el clic derecho, Go to Slot, y el Check State Change. Esta opción se utilizaría cuando vamos a manejar el checkbox con tercer estado. Es decir, que si yo habilito el checkbox en la última propiedad QCheckbox y habilito la propiedad TreeState, ahora el checkbox tiene 3 opciones. Una opción es parcialmente habilitado, checado o no checado. Si se fijan, cuando yo le doy clic, el parcialmente habilitado en la señal clic del QAbstract button pues sería válida. Es por eso que tenemos dos condiciones o dos diferentes formas de utilizar el checkbox. En este caso vamos a utilizar solamente lo que sería el checkbox Check State Change. Por lo tanto voy a borrar lo que sería el checkbox click, tanto del código fuente como del private slot, para que no tengamos problemas. Y vamos a utilizar los 3 estados que puede tener el checkbox si habilitamos el tercer estado. Bueno, en este código vamos a hacer uso de lo que sería el argumento de entrada para compararlo contra las constantes de Qt para los 3 estados, que sería el estado checado, o sería también el estado parcialmente checado, o el estado no checado, unchecked. Bueno, aquí ya podemos escribir en el label correspondiente el texto indicado. Por ejemplo, checkbox 1 seleccionado,
checkbox 2 parcialmente seleccionado y el checkbox 1 no seleccionado. Bueno, ya le quité un checkbox a mi interfaz, solamente la dejé con 2 para el siguiente ejercicio. Si yo selecciono la primera opción, dice checkbox seleccionado o no seleccionado. ¿Por qué? Porque le quité pues la opción del tercer estado. Si habilito nuevamente la opción del tercer estado, checkbox parcialmente seleccionado, checkbox seleccionado y checkbox no seleccionado. Por ejemplo, ahorita voy a simular una compuerta OR utilizando los dos checkbox. Para esto lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a crear una función que pertenezca a la ventana principal que se va a llamar compuerta OR. Doble clic en el nombre, clic derecho, refactor, agregar la declaración como una función privada. Y lo que voy a hacer, vamos a borrar estos estados, es regresar el checkbox a que solamente tenga dos estados posibles. O sea, voy a deshabilitar el tercer estado para los dos botones. Y lo que voy a hacer en esta función es evaluar la condición de los dos botones utilizando variables booleanas. Por ejemplo, no es necesario poner la variable, pero lo voy a poner para que esté más detallado el código. Vamos a llamar la primera variable como el check 1 y yo puedo consultar cuál es el estado actual de la variable checkbox, tanto para la 1 como para la 2. Y puedo hacer una evaluación utilizando el operador lógico de la compuerta booleana, para que si la compuerta OR es verdadero, imprime en la etiqueta el texto verdadero. Caso contrario, que imprime en la etiqueta el texto falso. Y simplemente cada vez que haya un cambio, sin importar cuál sea el cambio, lo que me interesa es el clic, puede ser prácticamente cualquiera de estos, yo voy a mandar llamar a la función compuerta OR para uno o para el otro. Cada vez que haya un cambio voy a evaluar las dos condiciones. Corre el programa y de esta forma pues estaremos utilizando el checkbox como si fuera una compuerta OR. Verdadero, verdadero, sigue siendo verdadero, falso, pues solamente las dos opciones. Y con esto les enseñé lo que sería el uso del checkbox con dos estados o el uso del checkbox con los tres estados.